De la presentación. Eh, Mi nombre es Berenice Macaño, yo soy ginecóloga. Trabajo en el equipo de AMEU con Paula Bota y Dolores Chaumet. Queríamos agradecer la invitación a Redas. Eh, Nosotros trabajamos en un centro de especialidades médicas ambulatorias que se llama CEMAR, de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Eh, nos conformamos como equipo desde hace un tiempo, ya vamos a contarles un poco cómo fue la historia de este proceso. Así que, Pali, si querés seguir. Bueno, los contenidos que tenemos pensado abordar tienen que ver con de qué se trata el Sistema de Salud Público Municipal en Rosario, de qué se trata el CEMAR, el Centro de Especialidades Médicas, la historia de este servicio, de AMEU, el proceso de atención en la red municipal, el proceso de atención puntualmente en el CEMAR, cómo es el procedimiento de AMEU ambulatoria, la recuperación y el alta de las mujeres y las estadísticas de nuestro servicio puntualmente. La siguiente. Bueno, la ciudad de Rosario es una ciudad que tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Tiene un sistema de salud público municipal y un sistema de salud público provincial que conviven. Nosotros puntualmente vamos a hablar y desarrollar sobre el sistema de salud público municipal, que es donde nosotras trabajamos. Este sistema de salud está distribuido en 50 centros de salud, que están a su vez distribuidos en la zona periférica, en los barrios de la ciudad, distribuidos en diferentes distritos. Son 6 distritos. En toda la ciudad tenemos 4 efectores de segundo nivel, pertenecientes a la municipalidad, y un efector de tercer nivel. De estos 4 efectores de segundo nivel, hay 3 que son los que dan respuesta o tienen servicios de AMEU. El Hospital Alberdi en el Distrito Norte, el Hospital Roque Sáenz Peña en el Distrito Sur, y el CEMAR, que está ubicado en el centro de la ciudad. Nosotras trabajamos en el servicio del CEMAR, así que vamos a ampliar un poco más de qué se trata el CEMAR. El CEMAR es, como dijimos, un centro de especialidades médicas ambulatorias que se ubica en este gran edificio que está ubicado en el centro de la ciudad. En ese gran edificio conviven diferentes instituciones, dentro de las cuales está la Maternidad Martín, que es una de las maternidades más grandes de la ciudad. Hay 3 pisos en donde se desarrollan distintos consultorios de especialidades médicas, a los cuales acceden los pacientes que son derivados de los centros de salud. Funciona la Secretaría de Salud Pública y funciona también el laboratorio del CEMAR, que es el laboratorio también donde se reciben todas las muestras de los centros de salud, y el servicio de cirugía ambulatoria, dentro del cual está nuestro espacio exclusivo para hacer los procedimientos de AMEU. Siguiente. Esto es un video que queremos compartirles como para que puedan experimentar qué es lo que transcurren las pacientes, digamos, cuando ingresan al servicio, cómo es el circuito. Ahí ingresan, estamos en el primer subsuelo, esta es la sala de espera, esta es la recepción, nosotras las llamamos, tomamos la documentación, pasan a un consultorio que es exclusivo para las pacientes, una sala de espera, en donde hacemos la entrevista, después Pali va a profundizar, esto es nuestro espacio, y esta es la sala de procedimientos. Acá se hace el procedimiento y luego vuelven a la salita de espera inicial. Bueno, para historizar un poco, nos pareció importante este proceso de formación de este equipo. Allá por el 2015, Paula decide hacer su rotación de fin de especialidad de medicina general, específicamente en formación de interrupción de embarazo, puntualmente de AMEU. De esa manera gestionan junto a Daniel Tepas, que en ese momento era el coordinador de salud sexual y reproductiva de la municipalidad, su rotación en el DF, hace su rotación, y en el 2016, cuando vuelve, se empiezan a generar reuniones con enfermeros, porque la idea y el proyecto era poder implementar esta técnica de aspiración manual endouterina ambulatoria, por supuesto,
en la municipalidad. Por lo tanto, se hacen diferentes reuniones. En el 2017 se conforma el primer equipo, que estaba conformado por una médica generalista y un médico obstetra. Ahí se daba respuesta 2 veces por semana. Digamos, se atendían a las pacientes, se hacían AMEU 2 veces por semana. Eran realizados posteriormente, digamos, luego de las endoscopías, o sea, no había un espacio exclusivo, sino que era un espacio, bueno, se terminaban las endoscopías y ahí empezaban a funcionar los procedimientos de AMEU. En ese mismo año se logra un convenio con IPAS y entonces de esa manera se empezaron a generar distintos tipos de capacitaciones, dentro de las cuales 4 profesionales pudimos formarnos en la técnica de AMEU para ser más quienes podíamos generar practicar, digamos, esta práctica de manera segura. En el 2018 se pudo ir implementando cada vez más, se pudo lograr 3 veces por semana, poder realizarlo. En el 2019 también se pudo sostener este acompañamiento. En el 2020 llega la pandemia, y en ese momento de pandemia lo que sucedió fue que las endoscopías no podían hacerse más en ese mismo lugar, entonces se hacían en quirófano, y entonces fue ese el momento en el cual se empezó a remodelar este espacio en donde nosotras ahora trabajamos, para que sea exclusivamente para AMEU. Eso fue muy positivo, porque luego de ese momento nosotros logramos tener este espacio. Por otro lado, se comenzaron a hacer dilataciones y evacuaciones para dar respuesta a las interrupciones legales de embarazo en quirófano en ese mismo año. Eso se pudo sostener en el 2020, en el 2021, después hubo algunas cuestiones que lamentablemente imposibilitaron que podamos seguir con esta práctica puntualmente. En el 2021 nos fuimos incorporando más profesionales, el equipo iba modificándose, cada vez éramos más, y se fue rearmando y reconformando, hasta que en el 2022 se generó este equipo, que es el que ahora está dando respuesta, que somos Lola, Pali y yo, y el equipo de enfermeros que nos acompaña. Es importante tener en cuenta que en todo momento, desde que se inició la conformación de este equipo, nunca fue de tarea exclusiva, digamos, ni nosotras ahora, ni en su momento inicialmente. La práctica se hacía en el contexto de que todos los que estamos en ese proceso de atención también damos respuesta o tenemos otras funciones en la municipalidad, digamos, como empleados municipales, damos respuesta en centros de salud, en otros hospitales, en otras áreas. No es exclusivamente nuestra labor acompañar, hacer los procedimientos de AMEU. Bueno, entonces entre el 2022 y el 2023 se conformó este equipo, y al haber podido conformarlo y tomar fuerza, pudimos comenzar a producir conocimiento, y pudimos empezar a presentar trabajo para contar cuál era nuestra experiencia, qué era lo que veníamos haciendo, cómo nos manejábamos. Y bueno, y ahora en el 2024, lo último es que empezamos a hacer un día más, pudimos agregar un día más, así que ahora son 4 veces por semana los días que acompañamos y que podemos hacer esta práctica. Me parece muy importante resaltar que este servicio, y que, digamos, el servicio de AMEU en general en la Municipalidad de Rosario, tuvo que ver con una decisión, por supuesto, política, y aparte fue uno de los primeros servicios, primeras ciudades que pudo dar respuesta públicamente, digamos, desde la parte pública, a realizar esta práctica. En este proceso de atención y proceso de conformación de equipo, nos pareció importante armar un documento, que es un documento interno en realidad, y que lo que hace es resumir el proceso de atención y la vía de derivación de las personas que consultan solicitando una interrupción. Este documento se comparte con los equipos de los centros de salud, de las consejerías de los distintos hospitales, y hicimos 2 actualizaciones. Bueno, la primera fue, la presentamos en el 2021, y después hicimos una actualización en el 2023, cuando se incorporó la mifepristona, y hubo algunas otras recomendaciones nuevas. Bien. Digamos, el circuito de las personas que consultan es de la siguiente manera. El primer contacto se hace en el centro de salud o en la consejería hospitalaria, principalmente en los centros de salud, porque en realidad, como explicábamos antes, la red de atención de la municipalidad tiene que ver justamente con que en cada barrio exista un efector, y en ese efector, centro de salud de atención primaria, existe un médico, una médica, que son referentes y adscriben a esa familia y a esa persona. Por lo tanto, la mayoría de las veces las personas consultan con su médico de referencia. Ese médico o médica de referencia
hace la entrevista, a veces solo, a veces se conforma una consejería en el momento, ad hoc, para poder abordar la situación, se piden estudios complementarios y se hace la consejería en opciones de tratamiento para que la persona pueda decidir cómo quiere interrumpir su embarazo. Las consejerías hospitalarias también existen, por supuesto, porque hay muchas personas que consultan porque no tienen un centro de salud de referencia, porque no quieren ir a ese centro de salud de referencia, porque tal vez consideran que, bueno, que se puede enterar a alguien. Entonces es una vía distinta, alternativa, que tienen las personas para llegar a acceder a este derecho. Siguiente. Bueno, con respecto en esa instancia de consejería, de entrevista, por supuesto que se explican cuáles son las opciones de tratamiento. Algo que existe en nuestra red es que las mujeres pueden optar, o sea, el tratamiento de la aspiración manual endouterina ambulatoria es electivo, ¿sí? O sea, que no depende de la edad gestacional, sino que cualquier persona puede elegir con la información necesaria cuál es su mejor opción o qué considera cuál considera su mejor opción. En función, por supuesto, del estado de salud de la mujer, de cuántas semanas de embarazo lleva adelante, evaluando la habilidad y la competencia, por supuesto, de los profesionales, y, bueno, como decía recién, sobre todo la preferencia personal de la usuaria. Eso nos parece importante y a destacar. Bien, en los embarazos menores a 11 semanas 6, las opciones de tratamiento son farmacológico, como la mayoría debe estar, por supuesto, al tanto, con Bipac, mifepristona, misoprostol, o solo con misoprostol, y si no, la posibilidad de hacer la MEU, reitero, de manera electiva, con bloqueo paracervical y anestesia local, o sea, bien ambulatoria, en cualquiera de los efectores de los que hablábamos, ¿sí? Hospital Alberdi, CEMAR o Hospital Roque Sáenz Peña. En los embarazos mayores a 12 semanas, eh, digamos, se recomienda firmemente la posibilidad de hacer la MEU. Sabemos que, por supuesto, podría hacerse un tratamiento farmacológico, no tenemos esa posibilidad nosotras en el CEMAR, sí existe, por ejemplo, en el Roque Sáenz Peña, esa opción, pero digamos, se recomienda más firmemente hacer el procedimiento de aspiración. En la atención de la interrupción legal del embarazo, mayores a 15 semanas, la red de atención municipal tiene dos efectores puntualmente, la Maternidad Martín y el Hospital Roque Sáenz Peña, para poder dar atención, ya sea tratamiento farmacológico de internación o dilatación y evacuación, en el caso que sea necesario. Bueno, puntualmente ahora no estamos pudiendo dar esa posibilidad en el CEMAR. Siguiente. Bueno, y como para finalizar mi parte, me parece lo que nosotros queremos explicar con esto es cómo llegan las mujeres o cómo llegan las personas a hacer el procedimiento de la aspiración. Dijimos que hacen su primer contacto con la consejería o el centro de salud, ahí se hace la entrevista, se pide la ecografía, se firman los consentimientos y se envía un mail al efector que tenga asignado según el distrito, ¿sí? Roque Sáenz Peña, CEMAR o Hospital Alberdi. Ese mail se recibe, esos mails son recibidos por nosotras mismas, o sea, nosotras somos quien recibimos los mails, quien agendamos los turnos, quien respondemos el mail, porque consideramos que aunque es un trabajo adicional y extra y que tiene una carga importante, porque el mail lo miramos durante todo el día, eso garantiza la respuesta rápida, que es entre 24 y 48 horas, el turno asignado, garantiza poder priorizar las situaciones, garantiza un contacto directo con el profesional que deriva, ya sea para cualquier consulta, de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, es mucho más directo y nos parece que es la mejor manera de dar respuesta en este sentido. Bueno, y ahora continúa Pali. Bueno, yo les voy a compartir un poco cómo es el proceso de atención específicamente en el CEMAR. Bueno, como ven ahí y un poco mostrábamos en el video, eh, cuando recibimos a las personas, que bueno, en nuestra experiencia fueron 100% mujeres,
Es en ese ambiente que ven en la foto central, ¿sí? Es un ambiente que no es un clima hospitalario, sino que es una sala donde hay sillones, ¿sí? Donde hay carteles, hay folletos. En general, cuando recibimos a las personas, lo primero que hacemos es presentarnos a alguna de nosotras tres y avisarle a las mujeres que en general va a estar presente también alguna de nuestras compañeras. Recibimos la documentación, ¿sí? Que consta básicamente de una hoja de referencia que traen de sus centros de salud, el consentimiento informado y la ecografía. Y en casos de mayores de 12 semanas, también, de ser posible, el grupo y factor, y si no, podemos realizarlo en nuestro servicio. Como contábamos en relación al proceso de atención, este es el primer contacto que nosotras tenemos con las mujeres, por lo tanto, en esta instancia volvemos, ¿sí? A charlar en relación a en qué consiste el procedimiento de AMEU, porque algunas veces lo eligieron tal vez con algún desconocimiento, con mayor recomendación de los profesionales. Entonces, bueno, volvemos a hablar de en qué consiste el procedimiento para que puedan evacuarse las dudas y reafirmar su decisión de que sea el método elegido. Conformamos la historia clínica, ¿sí? Realizamos un registro de datos que un poco está basado en el registro que utilizábamos de REDAS cuando cargábamos los casos en algún momento. Firmamos un consentimiento informado específico de AMEU, ¿sí? Donde se explican cuáles son las posibles complicaciones del procedimiento, cuál es el plan analgésico que se utiliza, los antibióticos, si eligen un método anticonceptivo. Y bueno, y según un poco algunas variables que ahora vamos a ver en relación a la edad gestacional, ¿sí? A la paridad, a la edad, se arma la estrategia de preparación, ¿sí? Con analgesia, profilaxis antibiótica y o no el uso de misoprostol. Reforzamos la consejería de métodos anticonceptivos, que en general ya viene trabajada desde los centros de salud, ¿sí? Y terminamos de definir si es que la persona solicita un método anticonceptivo, cuál es el que se va a proveer. En general trabajamos en 2 bloques, se citan de a 2 pacientes, por eso hay 2 sillones, 2 en un primer turno a las 7 de la mañana y 2 alrededor de las 10 de la mañana. Un rol importante en nuestro equipo son el personal de enfermería, que hay algunas personas presentes hoy, por suerte. Contamos con 4 enfermeras, 3 enfermeras y un enfermero, que son parte del staff de cirugía ambulatoria. Y rotan una vez por semana por nuestro servicio. Son profesionales que están sensibilizados fuertemente en la temática y que cada uno de ellos tiene una experiencia laboral previa. En general se encargan de la toma de los signos vitales, ¿sí? En esta primera admisión y en la preparación del material para realizar los procedimientos. Entonces, un poco ahora para entrar en qué consiste la preparación que realizamos. En relación al plan de manejo del dolor, saben que tiene diferentes aristas. En nuestro caso utilizamos analgesia vía oral, sobre todo antes de las 13 semanas, ¿sí? En la mayoría de los casos utilizamos ibuprofeno, 800 miligramos, 1 o 2 horas antes del procedimiento, pero también contamos con naproxeno, 500 miligramos, o en algunos casos usamos ketorolac, 20 miligramos. Un poco a partir de nuestra curva de aprendizaje, de empezar a realizar AMEU hasta 15 semanas, nos dimos cuenta que a partir de las 13 semanas mejoramos la analgesia a través de la vía endovenosa, por lo tanto más de 13 semanas colocamos vía periférica y usamos ketorolac de 30 a 60 miligramos 1 o 2 horas antes del procedimiento. En relación al bloqueo paracervical, sí, que supongo que muchos de ustedes ya lo conocen, ya no es una técnica novedosa como hace algunos años, pero bueno, es importante recordar, sí, que no utilizamos anestesia general ni raquidia, simplemente se hace una anestesia local que consiste en la inyección de lidocaína al 2%, 10 mililitros, 2 mililitros en hora 12, ¿sí? Para tomar el cervix con la pinza de POSI, y luego 2 mililitros en hora 2, 4, 8 y 10, ¿sí? De 1,5 a 3 centímetros de profundidad. Siempre, obviamente, que le avisamos a las mujeres que pueden tener algunos efectos adversos, ¿sí? Como el zumbido en los oídos, el sabor raro en la boca. Esperamos entre 3 o 4 minutos antes de hacer el procedimiento. Y otro punto importante para el manejo del dolor, que llamamos las técnicas no farmacológicas, contamos con una almohadita con semillas que muchas veces la calentamos y la utilizamos durante los procedimientos, y también la posibilidad de escuchar música durante esta preparación, en caso de que lo deseen, y obviamente qué música les gustaría escuchar. En relación a la profilaxis antibiótica,
Como saben, hay diferentes opciones, ¿sí? 200 miligramos de doxiciclina, 500 de acitromicina o 500 de metronidazol. En nuestro caso usamos acitromicina porque nos dimos cuenta que es la que tiene mejor tolerancia. Pero bueno, por ejemplo, justo a partir de esta semana no estamos teniendo, así que volvimos a usar doxiciclina, que en general genera más náuseas y vómitos. En relación al uso o no del misoprostol, allá en nuestros inicios, y sé que muchos de los servicios cuando empiezan utilizan misoprostol para la preparación cervical siempre. Bueno, como saben, la evidencia plantea que antes de las 12 semanas no sería necesario utilizarlo. Ya hace algunos años que antes de las 12 semanas no lo utilizamos, sino que lo utilizamos a partir de las 12 semanas, sobre todo para minimizar los efectos adversos y disminuir el tiempo en nuestro servicio. De todos modos, el uso o no del misoprostol, nosotras decimos que no tenemos una regla, sino que lo charlamos en relación a la edad a la edad de la persona, ¿sí? A la edad gestacional y a los antecedentes obstétricos. Después podemos charlar algunos ejemplos puntuales. Bien, esta es la sala de procedimientos, que como verán no es un quirófano, ¿sí? Porque no se necesita de ello. Contamos con una camilla, ¿sí? Un sillón, un fotóforo, también contamos con un ecógrafo. Durante el procedimiento intentamos estar 2 médicas y una enfermera. En general, acá nuevamente el rol de enfermería es clave para nosotras, no solamente en la asistencia durante el procedimiento, sino que muchas veces son quienes hacen ese acompañamiento que nosotras decimos cuerpo a cuerpo, ¿sí? De ofrecerle a las personas si quieren darle la mano, tranquilizarlas, ¿sí? O incluso son quienes a veces también les ofrecen qué tipo de música quieren escuchar. Bien, un poco en relación a la preparación del instrumental, que es un rol en general de enfermería. Tenemos esos paquetes que ven ahí, ¿sí? Que están conformados por un espéculo, una pinza de POSI, una pinza porta y gasas. En general tenemos alrededor de 10 en nuestro servicio como stock. Por otro lado tenemos los dilatadores, ¿sí? Estos en este caso que son los dilatadores comunes, o si no tenemos también los de Denniston. Por otro lado tenemos las cánulas, ¿sí? Y por otro lado tenemos la jeringa, que ahora vamos a ver cómo después cada una de estas cosas las lavamos, decontaminamos y esterilizamos. El lavado del material también, que es una tarea de enfermería, luego de realizar el procedimiento lo volcamos en estas bachas que tienen agua y detergente enzimático y cada una de estos instrumentos los derivamos a diferentes lugares. En general, los paquetes de espéculo y pinzas, junto con los dilatadores, se esterilizan en autoclave a vapor, las cánulas se envían a óxido, ¿sí? Y las jeringas se lavan, se decontaminan y las desinfectamos a alto nivel. Una vez que termina el procedimiento, la persona vuelve a la salita donde hizo la preparación, ¿sí? Se le ofrece la ingesta de un desayuno, que puede ser un mate cocido, un té y unas galletitas. En general, el tiempo promedio de estancia en nuestro servicio es entre 2, máximo 3 horas. Y luego se van de alta con una hoja de referencia para el equipo del centro de salud, una hoja con pautas de alarma por escrito y en caso de que hayan elegido un método anticonceptivo, una hoja informativa. El control posaborto, en este caso, lo realizan directamente en sus centros de salud de referencia. Si hay alguna complicación o alguna cuestión puntual, sí citamos nuevamente en nuestro servicio, pero en general directamente se controlan en los centros de salud. Sigue Lola. Bueno, gracias Vera y Pali y gracias a Redas por esta invitación. La idea es a partir de ahora contarles algunas estadísticas del servicio de AMEU del CEMAR. Como contaba a Vera, inició por el 2016. Lola, te estamos perdiendo un poco está perdiéndose un poco la señal. Y se empezó a implementar esta técnica fuertemente a partir del 2017. Realmente lo primero que quisimos evaluar fue el número total de procedimientos realizados. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha mejor, a lo mejor sin la cámara. A ver. Sí, sin la cámara y me moví un poco del lugar. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, ahí se escucha mejor. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes. Avísenme cualquier cosa. Bueno, como les decía, el primer factor, lo primero que quisimos analizar
fue el número total de procedimientos, que si bien hay algunas fluctuaciones, Perdón, Lola, bueno, se pierde un poco podríamos sí, se entrecorta un poquito. intentar algunas inferencias sobre qué sucedió, por ejemplo, entre el 2020 y el 2021, donde podemos hacer algunos. Me pongo más cerquita del módem. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí se escucha bien. Bien. Bueno, como les decía, en cuanto al número de procedimientos, es difícil hacer inferencias, pero bueno, la tendencia parecería que es la misma. En lo que va del 2024 llevamos hechos más de 300 procedimientos. Nos hicimos algunas preguntas, por ejemplo, en torno a qué pasó entre el 2020 y el 2021, si fue durante el 2020 una menor accesibilidad en términos del confinamiento o menos accesibilidad a los anticonceptivos, lo cual genera ese aumento de casos en el 2021, o si fue el debate público y la sanción de la ley que permitieron un mayor acceso. Creo que podemos pasar a la siguiente. Otro de los aspectos que nos interesa resaltar es justamente el gran porcentaje de AMEU que son electivos, en términos de que la política es ofrecer el tratamiento farmacológico y el tratamiento instrumental y que sea la persona quien decida cómo quiere interrumpir ese embarazo. En este sentido, 86% de los procedimientos que realizamos de AMEU fueron electivos y un porcentaje mucho menor fue secundario a una falla de tratamiento farmacológico. La siguiente. Nos fuimos para atrás. Ahí está. Cuando analizamos el perfil de las usuarias, como decía Pali, el 100% de los registros que tenemos fueron de mujeres. Más del 75% de los procedimientos que realizamos fueron mujeres en edad reproductiva, entre los 20 y los 35 años, con un porcentaje mucho menor de personas de más de 35 años y un registro de 26 casos de niñas y adolescentes de menos de 14 años y 249 casos de adolescentes entre 15 y 19 años. La siguiente. Analizamos también el nivel de escolaridad y en este punto identificamos tal vez un error en nuestra forma de registro y entendimos por qué la recomendación era registrar el máximo nivel de estudios alcanzado y no el máximo nivel de estudios alcanzado al momento de hacer el procedimiento, porque nos empezamos a preguntar qué sucedía con esto que parece una distribución bastante homogénea entre aquellas personas con secundario completo de estudios superiores y aquellas que no, pero nos quisimos preguntar si de esas que tenían el secundario incompleto había muchas que tuviesen 18 años o menos, y en realidad era un porcentaje bastante bajo, del mismo modo que cuando analizamos que de las 52 personas que tenían la primaria incompleta, 50 tenían más de 12 años, o que de las 160 que tenían la primaria completa y que nunca habían iniciado el secundario, solo 3 tenían menos de 17 años y el resto tenían más de 17 años, bueno, podemos tal vez intentar asumir de que hay un elevado porcentaje de poco acceso al acceso a la escuela, a la educación media. La siguiente. Sí, nos parece muy clara la correlación entre el porcentaje de cobertura de salud o de obra social según el momento de análisis. Antes de la ley, el porcentaje de personas que atendíamos con obra social era mucho mayor a después de la ley y en este sentido nuestra primera conclusión o nuestra primera inferencia es que la sanción de la ley permitió que se generasen circuitos en muchos espacios del ámbito privado y que las personas que tenían obra social, que previamente no accedían, comenzaron a acceder, reconociendo que la Secretaría de Salud Pública habilitaba también, sobre todo antes de la ley, el acceso incluso a personas con obra social a esta práctica porque se entendía de que era muy dificultoso por fuera del subsistema de salud público realizar una AMEU. Luego de que se sancionó la ley, como bien sabemos, aumentaron mucho
el número y la proporción de efectores que garantizaron en la práctica, o que garantizan la práctica. En este sentido, intentamos establecer o entender si había alguna correlación entre la escolaridad y la cobertura de salud, y la verdad es que no podemos llegar a ninguna conclusión certera. Sí, en la siguiente nos pareció tener una claridad un poco mayor cuando analizamos la relación entre el trabajo formal y la escolaridad previa. Como pueden ver, hay un elevado porcentaje de las personas que atendemos que trabajan en situación informal o que no tienen un trabajo, un empleo fuera de las tareas propias de cuidados dentro de su hogar. Y sin embargo, sí podemos ver una diferente correlación entre el porcentaje de aquellas que acceden a tener un empleo formal y que tienen un nivel secundario o superior en educación, que es más del 70%, en relación al 50% de aquellas mujeres que trabajan de manera informal y que accedieron a la secundaria o más, y un 30% de aquellas que no trabajan fuera de casa. Cuando analizamos los antecedentes, obviamente que las gestas previas nos interesan para entender el perfil de las usuarias que accedieron a una MEU, y en correlación a muchas otras publicaciones, otra literatura, el mayor porcentaje de personas que acceden a una interrupción de embarazo mediante AMEU, en este caso mediante AMEU, tienen gestas previas. De este 71% que tienen gestas previas, más del 90% tiene hijos vivos. Sin embargo, no es despreciable este 20% de usuarias que accedieron a una interrupción de embarazo mediante AMEU siendo su primer embarazo. Tuvimos un 7% de pérdida de datos, que tampoco es menor, pero nos parece que estos números se correlacionan con otras publicaciones. Y hay otro dato que no agregamos, que tiene que ver también con el porcentaje de personas con cesáreas previas, que en nuestro caso superaba el 30%. También nos interesó analizar o estudiar si las personas que accedían a una MEU habían utilizado un método anticonceptivo al momento de quedar embarazadas, y nos encontramos con que un 54% no utilizaba ningún método, contra un 43, casi 44% que sí estaba usando algún método previo al embarazo. Uno de los puntos que nos interesa recalcar es la edad gestacional al momento del procedimiento, porque, bueno, si bien en este análisis, en este estudio, incluimos aquellos procedimientos de más de 15 semanas, y sabemos que hay muchísimas diferencias en términos del tipo de procedimiento que estamos habilitados a realizar. De hecho, bueno, Berenice contó que en algún momento dentro de nuestro propio equipo empezamos a hacer procedimientos de dilatación y evacuación, pero las condiciones son totalmente distintas, se hace adentro de un quirófano, por eso nos parece importante diferenciar los unos de los otros. Y cuando analizamos la menor y la mayor edad gestacional, en nuestro equipo se han garantizado interrupciones desde 5 hasta 25 o 6 semanas, pero el promedio sigue estando, y la mediana sigue estando en las 10 semanas, y la gran mayoría de los procedimientos se realizaron en gestaciones de menos de 10 semanas, con un porcentaje menor entre las 11 y las 14, 6 semanas. Una de las últimas dos cosas que nos interesa mencionar es la anticoncepción, porque entendemos que la IPEO es una de las estrategias más importantes para garantizar el acceso a la anticoncepción en términos de efectividad y sentido de oportunidad. Y en este sentido, más allá de ese 52%, 50 y pico por ciento que no había usado método anticonceptivo antes del embarazo, con mucho orgullo podemos decir que más del 90% de las pacientes o las usuarias que fueron atendidas en nuestro servicio accedieron a un método anticonceptivo inmediatamente después del procedimiento, y de ellas un 76% accedieron a un LARC, en su gran mayoría al DIU. Finalmente, queríamos hacer alguna mención a las complicaciones. Sabemos que la MEU es la técnica recomendada para la evacuación uterina en gran medida por su baja tasa de complicaciones, pero esto no nos exime de conocerlas para poder
identificarlas y tratarlas oportunamente. En el caso de la MEU para interrupción del embarazo se mencionan como posibles o potenciales complicaciones, no solo la falla del procedimiento y la evacuación incompleta, sino también la temida perforación uterina o el traumatismo cervical, la posibilidad de una hemorragia o una infección, la posibilidad de reacciones medicamentosas, sumamos los efectos adversos de los medicamentos, la posibilidad de que ocurra una reacción vagal o un síncope y, por supuesto, la muerte. La siguiente. En nuestro caso, particularmente tuvimos muy bajo porcentaje de complicaciones. De la totalidad de los procedimientos, tuvimos 20 complicaciones, que esto representa un 1%. Sin embargo, una vez más, nos parece muy importante hacer una diferenciación entre lo que ocurrió según las distintas edades gestacionales. En los casos de más de 15 semanas, que sabemos que es otro tipo de procedimiento, la dilatación y evacuación, que tiene otra complejidad, hubo 10 casos o registramos 10 casos de complicaciones, 2 de las cuales fueron graves, pero lo que más nos interesa recalcar, que es este grupo de estudio o este subgrupo en el que estamos haciendo énfasis, que son los procedimientos de menos de 15 semanas, que fueron hechos de manera ambulatoria, fuera del quirófano, en que fueron hechos con anestesia local, registramos 10 complicaciones, de las cuales una fue un caso de una paciente que tenía 13 años y presentó un dolor muy intenso durante el procedimiento, por lo cual se tuvo que suspender y se resolvió indicándole tratamiento farmacológico. Luego, el resto de los casos fueron casos de hemorragias leves, que fueron manejadas todas con tratamiento farmacológico. En nuestro caso, lo que preponderamos es hacer, o utilizamos como primera línea de tratamiento es el misoprostol, obviamente con un control estricto del sangrado, un control clínico de los signos vitales, la realización del masaje uterino y eventualmente, cuando es necesario, hacemos la colocación de una vía periférica y podemos utilizar ergonovina y o ácido tranexámico, como manifiestan las guías. En ningún caso requirió derivación ni transfusión posterior. Sí tuvimos de todo este grupo, es decir, en este grupo de menos de 15 semanas, en donde el total de complicaciones representan menos del 1%, o sea, el 0,5%, tuvimos un caso de una complicación grave, que fue en una paciente de 38 años, que cursaba una gestación de 13 semanas, y como antecedente había tenido un linfoma en la infancia con una residual en la adolescencia, tenía un linfedema posterior a una cirugía, y presentó en el momento del procedimiento un episodio de ANGOR que requirió una derivación a un tercer nivel de atención, donde se diagnosticó una cardiopatía compleja, pero nos parecía importante destacar que de todos estos años de experiencia de procedimientos, realmente la tasa de complicaciones, particularmente la tasa de complicaciones severas, fue muy baja. Y bueno, creo que eso es todo. Queremos en nombre de todo el equipo, por lo menos acá lo que les presentamos es la foto del equipo actual. Somos y fuimos muchas personas y actualmente somos los que estamos presentados ahí en la foto. Queremos agradecerles la atención. Creo que va a quedar abierto un espacio para intercambios y quedamos a disposición. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad, nosotros fuimos compartiendo en el chat el trabajo que está en la revista de Amada. Así que bueno, recomendamos poder visitarlo y verlo. Y si les parece, podemos hacer un repasito y recuperando algunos comentarios y preguntas que fueron surgiendo en el chat y después podemos abrir para otras preguntas. Bueno, primero hay una felicitación. Elena comenta clarísimo y excelente el trabajo, la felicito. Y además del compromiso y la capacidad de gestión de las colegas, el apoyo político de la municipalidad. Mariana agrega también que es muy relevante en términos de la viabilidad y la legitimidad de esto que se comenta previamente, y también muestra el esfuerzo y la constancia de las compañeras. Y la primera pregunta que también hace Elena es, me parece mucho el porcentaje de quienes estaban con algún MAC al momento de embarazarse. ¿Hablará de falla o mal uso? Bueno, en eso, si quieren, no sé si las chicas quieren comentar algo, si no,
yo algo que quería aportar a eso es que nosotras, bueno, como dijo Pali, usábamos el registro de REDAS como un registro para algunos de nuestros datos, y ahí la pregunta era, ¿usaba métodos sí o no? Y desde hace un año más o menos incorporamos, bueno, como un registro sobre cómo utilizaba ese método cuando lo usaba. Generalmente cuando dice no es que no usaba ningún método, pero creo que para el año que viene vamos a tener un registro nuevo, tal vez un análisis, que podemos hacer un análisis más interesante sobre, bueno, de quiénes usaban métodos, cuál era y de qué manera, si el uso era correcto o no. Pero sí, parecería súper alto. Continuando con las preguntas, Indiana pregunta, ¿la colocación de DIU se recomienda post-AMEU inmediato? ¿Se realizaría durante el mismo procedimiento? ¿Qué tan frecuente es el desplazamiento por las contracciones uterinas? ¿Querés que vaya yo? ¿Respondo? Nosotros el DIU lo colocamos bien posterior o sea, termina el procedimiento, constatamos que no sangre, aunque no haya ninguna hemorragia, hacemos un repaso con el ecógrafo y ahí colocamos el DIU. El control posterior del DIU, ahí sí tenemos una dificultad. Nosotros le pedimos una ecografía de control, que generalmente se va, digamos, con un turno asignado, más o menos a los 10, 15 días, y la citamos con esa ecografía de control. La mayoría de las veces estamos registrando eso, pero la verdad es que no vuelven demasiado las personas. Por ahí se hacen la eco, después la llevan al centro de salud. Como hay una red de atención con una referencia bastante firme con los médicos de referencia del centro de salud, a veces cuesta que vuelvan a mostrarnos la eco. No tenemos una casa, o sea, no tenemos registros. Sí, aparte cabe destacar que ya hace 2 años que en muchos de los centros de salud de nuestra ciudad hay ecografía, entonces, bueno, les es mucho más sencillo realizarlas en sus centros de salud que venir al CEMAR o a algún hospital. De todos modos, hicimos un intento de un estudio de control de DIU post-AMEU, pero bueno, como tenemos un muy bajo porcentaje todavía no publicamos nada, pero está dentro de las nuevas variables, como aparte de la que contaba Lola, cuál es la situación del DIU post-AMEU. En Sí, esa yo misma quería agregar línea, a esto. perdón, Lola, sí. No, que o sea, la bibliografía, porque ahí preguntaban por las tasas de expulsión, ya que estábamos hablando del DIU post-AMEU, la literatura habla de una tasa de expulsión un poquitito más elevada, pero también hay estudios que hablan de una tasa de continuidad al año, cuando la colocación es inmediata, postparto o post-aborto, mucho mayor. Por lo tanto, incluso en un post-aborto, sobre todo de primer trimestre o de segundo trimestre, eh, temprano, por así decirlo, la tasa de expulsión es prácticamente igual que el intervalo, entonces la indicación sería colocarlo. Además, que para la usuaria es mucho más cómodo porque de otra manera en el consultorio no es que generalmente utilizamos un bloqueo para cervical, o sea que al tener el bloqueo para cervical hecho no sienten ninguna molestia ni ningún malestar. Es realmente muy sencilla la colocación de DIU cuando finalizamos la MEO, una vez que hicimos todos los procedimientos de garantizar el éxito del procedimiento y nos quedamos tranquilas, ponemos el DIU y resulta muy sencillo. Yo creo que también por eso es uno de los métodos más elegidos. Sí, no, quería agregar a partir del comentario de Gaby que sí, no, que claramente no es necesario hacer una eco para controlar el DIU post colocación en cualquiera de sus momentos, pero bueno, en general es muy difícil este es un debate que tenemos interno acerca de cuando describimos la distancia de los hilos del OSI y cómo el médico médica del centro de salud lo interpreta y lo ve y a la vez, eh, bueno, sabemos que incluso puede ser que los hilos estén más largos, propio de la disminución del tamaño del útero. Entonces, bueno, eso en general en las mujeres suele generar un conflicto. Digo, nosotras estamos contando algo, un poco yo siempre digo que parece una panacea, estamos en una ciudad donde tenemos ecografía, obviamente que si estamos en el medio del campo esto no es necesario, que está bueno aclararlo. Gracias, Pali, por la aclaración. Celeste pregunta si realizan colocación de AIPE post-AMEU inmediato. Sí, claro. Colocamos el DIU inmediato posterior
o el implante, lo que la persona elija. Sí, incluso para mí era un poco violento, pero recuerdo que en México le colocábamos los implantes antes de hacer los procedimientos. Pero bueno, es un debate. Sí, lo hemos hecho también, colocar un implante capaz que antes de una internación de segundo trimestre, eh, en donde tenemos miedo que no acceda posteriormente, y en el caso que elijan un método de corta duración, también le indicamos, por ejemplo, en la pastilla anticonceptiva, que la comience el mismo día en el que se realizó el procedimiento, porque entendemos que el retorno a la fertilidad potencialmente puede ser casi inmediato. Sí, también importante que siempre, por eso lo recalcamos con los compañeros de los centros de salud, esto de que el método anticonceptivo sea también trabajado en esa instancia de la primera consulta, de la consejería, y nosotros lo reforzamos, nos parece muy importante para la aceptación del método. Entonces, que venga ya trabajado o conversado con la paciente y tenga la información para poder ir pensando qué es lo que prefiere, es una muy buena instancia para también la continuidad de ese método. No es lo mismo que nosotros le ofrezcamos en el momento que ya venga con algo pensado, con información clara, eso es fundamental. Buenísimo. Mariana, quería hacer un comentario en torno a los MAC. Sí, muy breve. Nosotros acabamos de terminar un estudio sobre todo en mujeres, porque se identificaron como mujeres, en edad entre los 16 y los 49 años, y donde preguntábamos uso actual, preferencia de métodos, y bueno, nos sorprendió mucho eh, la alta proporción de personas que siguen eligiendo. Pero un objeto que se encuentra en la zona de las nubes. José Luis, Lo que estaban pidiendo, que alguna atención de los vecinos de la zona y también de la policía, que en estos momentos también ya se encontraba observando el. gracias. Y una cosa que nos sorprendió es la alta prevalencia todavía de métodos que podríamos llamar temporales, pero básicamente de métodos que requieren de un uso en cada relación o de un uso cotidiano. Pastillas y condones, ¿no? Entonces, digo, esto lo digo porque sin duda la instancia post-evento obstétrico reproductivo, digamos, pongámosle pero digamos, después de haber pasado por un parto o por un aborto, eh, parece ser una oportunidad muy única para haber trabajado sin ser coercitiva el uso de un método distinto quizás al que venían utilizando. De nuevo, tiene que ser de preferencia, de elección de la persona, etcétera. Pero a nosotros nos sorprendió mucho el uso o el reporte de uso de condón como método de elección en 34% de las personas y del uso de pastillas en 39%, ¿no? Como método único, además. Y esto no es ni un juicio de valor ni nada sobre las preferencias, pero obviamente la posibilidad de continuidad de uso, sobre todo en un contexto de restricción como el que estamos teniendo en este momento, con jurisdicciones que van reportando más frecuentemente discontinuidad en los métodos, como la posibilidad de sostenerlo en el tiempo, pero además de no provisión de condones por el sistema público desde hace bastante, bueno, por lo menos nos levanta una luz de alarma respecto de que las personas puedan continuar de manera sostenida el uso, más allá de esta necesidad de estar permanentemente pensando en el método, ¿no? Había una mano levantada. Marcela, sí. Hola, ¿se escucha? Una, una acotación, bueno, mi nombre es Marcela, soy médica obstetra y acompaño obviamente al equipo que está exponiendo hoy. Es fácil acompañar a equipos como estos.
pero quería comentarles al resto de las compañeras que este trabajo que las chicas hacen también tiene otra gestión que no se nombró, pero que alivia un poco a los equipos, porque cuando hay una complicación, como fue ese 1% y ese caso que comentaron, que se tuvo que derivar a un tercer nivel, o si ellas identifican alguna situación en donde el procedimiento no es ambulatorio y requiere de otro nivel, directamente del tercer nivel, eh, contamos con la posibilidad, obviamente que también fue peleado por algunas, pueden ser pocas resistencias individuales, de poder estar haciendo alguna internación, son extremadamente aisladas, pero si se requiere el caso para cualquier mujer, con todos los cuidados, bueno, tenemos un hospital de tercer nivel con UTI y coronaria, y el procedimiento para que los equipos del ambulatorio se queden tranquilos, el procedimiento, las chicas se trasladan hacia el hospital de emergencia y han hecho procedimientos de AUMEU sin ningún inconveniente en aquellas mujeres que tienen alguna patología, ¿no? Como mujer, no por el embarazo en sí. Es decir, que tienen, eso también alivia mucho a los equipos del servicio ambulatorio. Por eso también, si hay alguna complicación, son las que cuentan las compañeras. Pero si es por patología de una mujer, sí se puede estar haciendo este procedimiento en donde corresponde para disminuir los riesgos. Muchas gracias, Marcela. También hay otro comentario en el chat. María José pregunta si tienen equipos que abordan IVE en todos los centros de salud. Sí, me animaría a decir que sí, no el 100% de los profesionales de los centros de salud, pero al menos en los centros de salud municipales, en los 50 que nombramos, hay al menos un profesional, en general hay más, que garantizan interrupciones de embarazo. En los efectores municipales. No sucede lo mismo en los efectores provinciales. Bien. Mariana pregunta, ¿cómo es la tasa de control post-AMEU? ¿Acuden las usuarias? Y les mando un saludo desde Mendoza. Bueno, eso es un poco lo que comentábamos. El control post-aborto lo realizan directamente en sus centros de salud, por lo tanto no tenemos ese dato preciso de cuál es la tasa de control. En general, la ventaja de la MEU es que tampoco requiere un control estricto, específico, si el procedimiento no tuvo ninguna complicación. Siempre obviamente que lo sugerimos, sobre todo por esto que planteamos antes, que el sistema de salud en Rosario está estrictamente centrado en la atención primaria, y porque hay un contacto directo con los médicos y médicas de cabecera, hay un compromiso fuerte de estos y estas trabajadores al referenciar una práctica de la MEU, y en general les gusta recibir la contrarreferencia y poder controlar a las usuarias. Así que creemos que sucede. Veo que hay algunas personas conectadas de algunos centros de salud de Rosario, pueden dar tal vez otra mirada. En el chat también pregunta Marcia si tienen datos de mujeres que vuelven a solicitar IVE. Es el nuevo Excel, que tiene también esa nueva variable, que incluye IVE previas. Fines de este año vamos a contar ya con 2 años de todos estos datos nuevos que comentamos, el del uso del método anticonceptivo, cuál y correcto o no, el de IVE previas, y no me acuerdo cuál más dijimos. También incorporamos que si usamos El misoprostol, uso de la usamos. anticoncepción. Sí, sumamos si usamos misoprostol, si usamos dilatadores, qué cánula utilizamos. Esas son algunas variables nuevas. Buenísimo. Y María Rosa pregunta, ¿en qué instancia está el procedimiento? De este procedimiento está el rol de las obstétricas.
Lamentablemente en la ciudad de Rosario no tenemos obstétricas. Tal vez alguien puede profundizar un poco más en relación a la cuestión más legal, pero bueno, hay muy poquitas y tengo dudas en relación eh, si la red municipal cuenta con obstétricas. Creo que no. Eh, Solamente tenemos a nivel de maternidades. Están haciendo las pasantías en obstetricia. No están recibidas en la red. A eso voy. Pero son obstetras, Marce, no son licenciadas en obstetricia. Están haciendo la licenciatura en obstetricia, pero están solamente en las maternidades, en las prácticas finales de los últimos años. No tenemos las primeras camadas de recibida para estar contando en centros de salud. O sea, se dedican solamente en la pasantía en las maternidades para observación de partos. Muchas gracias, Marcela. Si quedan, si alguien más quiere comentar. Y finalmente nos quedaba una pregunta en el chat que está Te bueno puedo recuperar. decir una cosita en relación a lo de las obstétricas, perdón, pero no puedo, bueno, soy licenciada en obstetricia, provincia de Buenos Aires. Acá, por supuesto que no tenemos habilitada la posibilidad de participar directamente en la realización de la práctica porque tampoco podemos indicar todavía misoprostol y mifepristona, es un proceso que se está dando, ¿no? En ampliar nuestra participación en este sentido, pero al margen de eso yo por ahí tengo la experiencia de 2016 a 2018, participé junto con una médica generalista en un consultorio de AMEU, ambulatorio, acá en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y yo tenía un rol ahí que me hizo acordar a lo que las compañeras contaban con el rol de la enfermera en relación a todo lo que tiene que ver con el manejo del dolor, digo, al margen de que es una práctica que tranquilamente podríamos hacer por el manejo de otras prácticas, digamos, podemos colocar un DIU, entonces digamos que hay gran parte del procedimiento que no necesitaríamos tanto, digamos, tanto entrenamiento, si bien sí hay otras instancias que son diferentes, pero me refiero que también nuestro rol acompañando a la persona que está agarrándole la mano, digo, siempre pensamos en el acompañamiento en relación al trabajo de parto y por ahí nunca pensamos en ese rol de las licenciadas en obstetricia en el acompañamiento del aborto, digamos, y me parece que está re bueno ese capítulo, así que por eso, al margen de si participamos directamente en la práctica, es re importante recuperar ese rol también en el marco del AMEU ambulatorio. Sí, yo lo que no pongo en duda la capacidad, ni mucho menos, de hecho en México los mismos AMEU los hacen muchas licenciadas en obstetricia. Digo que yo desconozco un poco, pero la ciudad de Rosario, por ejemplo, no tiene una universidad que puedan estudiar la licenciatura en obstetricia y la provincia de Santa Fe tiene alguna restricción particular. No tenemos en los centros de salud obstétrica, no existe esa disciplina. Tal vez Bere vos puedes contar un poco más, en algunos hospitales provinciales entiendo que hay algunas, pero quedan muy poquitas. Y ahora hay alguna universidad privada, que supongo que es lo que Marcela cuenta, que están haciendo pasantías, pero no tenemos universidad pública de estudio de licenciatura en obstetricia en Santa Fe. Muchas gracias, María José. Gracias por la intervención. Quedaba una pregunta que no queríamos dejar pasar para retomar un poco lo que ya hace la presentación. Consultaban de vuelta por el tema de la anestesia, cómo era la anestesia y si tenía que participar un anestesista. Bueno, no, en realidad el protocolo, los procedimientos que presentamos, que la parte que presentó Pali, son todos con bloqueo paracervical. O sea, la analgesia se maneja con una combinación de un bloqueo paracervical y AINES, que la mayoría de las veces se usan por vía oral, que usamos el ibuprofeno, y en algunos casos seleccionados hacemos por vía periférica, pero no se requiere anestesia general ni anestesia raquídea, excepto que sea una dilatación y evacuación, o sea, que sean 15 semanas o más para hacer el procedimiento, o en algunos casos muy, muy, muy seleccionados hemos tenido situaciones, por ejemplo, no sé, algún abuso en la infancia, situaciones en las que no era posible pensar
en la posibilidad de que la persona atraviese el procedimiento de AMEU con una anestesia local y se ha hecho una sedación, pero bueno, eso sabemos que aumenta los riesgos y aumenta la complejidad del procedimiento porque tenemos que disponer de un espacio en el quirófano, tenemos que hacer las consultas preanestésicas y todo lo que eso implica. Muchas gracias, Lola. Bueno, si les parece, podemos abrir si hay dudas, preguntas, que puedan ir levantando la mano. Perdón, Mientras creo que había, estamos... Sí. no, creo que había una pregunta de la cánula que me parece que era importante. La vi al final. En edades gestacionales, 14 semanas. Fíjate si- Sí, Suma Celeste, gracias. A ver, Suma Celeste, si están realizando omega ambulatorio en 14,6 semanas y qué aguja están usando para esa edad gestacional. Ah, bueno, sí, estamos haciendo ambulatorio con el mismo, digamos, lo mismo que contó Pali, hasta las 14 semanas 6, interrupción voluntaria de embarazo y generalmente hacemos toda la preparación cervical con una cánula 12 lo podemos resolver. No sé si Pali y Lola quieren agregar algo más. No, en general utilizamos hasta la cánula 12, pero bueno, es verdad que también contamos con cánulas 14 y 16, que si bien no son del mismo equipo, contamos con los adaptadores para adaptarlas. De todos modos, hace mucho que no las usamos. En general, hasta 14,6, en la cánula 12 tenemos buena respuesta. Sí, lo que aclararía ahí que lo fundamental es la adecuada preparación cervical. Tomarse, o sea, ahí sí usamos sí o sí misoprostol y tratamos de que no sean menos de 2 horas de misoprostol para evitar tener que hacer una dilatación mecánica, más allá de que muchas veces es necesario usar dilatadores mecánicos también. Sí, la vía periférica con la analgesia endovenosa, también, sí o sí. Mariana, ¿estabas con la mano levantada? Sí. Sí, quería decir dos cosas que me parecen relevantes. Una, este último comentario de Berenice que sigue, digamos, la línea de las recomendaciones, digamos, pensar siempre en el tema del manejo del dolor. No me refiero únicamente al manejo del dolor farmacológico, sin dudarlo en 14 semanas y demás, pero digamos en las primeras semanas de embarazo también, que creo que ustedes lo resaltaron y enfatizan en eso, y a mí me parece que es un área de cuidado interesante para explorar, incluidas los métodos no farmacológicos, ¿no? Esto que mencionaron de la almohadilla, de la música, etcétera, por acompañar a las personas en el proceso, digamos, y disminuir, bueno, toda esta sensación de disconfort que puede traer la aspiración. Y otra cosa que quería mencionar, que no está relacionado al manejo del dolor, es que desde REDAS estamos trabajando en un documento, particularmente Gaby Luchetti, que está acá presente, en cuáles serían los requerimientos mínimos de las instalaciones y o sea, tanto de la infraestructura como de las condiciones en términos también del recurso humano y de los insumos para prestar servicios de ameo ambulatoria. Una cosa que en nuestra, eh, digamos, observación ha ocurrido es que hay muy poca oferta por fuera de las instituciones hospitalarias de servicios de AMEU ambulatorios. ¿Y qué quiero decir con esto? En los hospitales, las salas de procedimiento están, o a veces se hace dentro de un quirófano, pero esos no son, digamos, las condiciones necesarias. Digo, hay otras instalaciones donde se podrían prestar servicios de AMEU de forma ambulatoria que no necesitan ser la instalación de un hospital con todo eso que trae involucrado. Sí, obviamente,
tener armado el circuito de derivación ante una eventual complicación que ya vimos que en la experiencia de las compañeras son muy poco frecuentes. Pero bueno, el ánimo de este documento es justamente relevar la evidencia disponible para tratar de dar sostén a la decisión política de algunas jurisdicciones, de algunas provincias, de ampliar la oferta de opciones que tienen las personas para interrumpir un embarazo de forma legal y de forma segura, ¿no? Entonces, digo, hago un spoiler de esto. Gaby está en el proceso ya de tener una primera versión de este documento. Obviamente las compañeras van a ser parte de las revisoras junto con otras colegas que prestan servicios de AMEU ambulatoria, y la idea es tener disponible para los primeros meses del año que viene este documento para que sirva de apoyo a la gestión y a la incidencia para lograr bueno, estos servicios que nosotras entendemos que son parte de una oferta esencial y de una oferta integral de opciones a las personas que acceden a un aborto, ¿no? No sé, Gaby, si quieres comentar algo en particular sobre eso. Está silenciada, Gaby. No, Gaby, seguís, no sé, capaz que no. Bueno, Bueno, seguimos, entonces, Gaby. Cualquier cosa, cuando se active nos hablas. Quedan un par de preguntas. Por un lado, Celeste consultaba, ¿qué tiempo promedio le lleva el procedimiento ambulatorio en edades gestacionales avanzadas? En general, hablando de amego ambulatorio, hasta 14, 6 semanas, el promedio, yo me animo a decir que es entre 5 y 10 minutos. En general, nosotras decimos a modo de chiste que son 2 canciones cuando escuchan música. eh, pues ese es como un tiempo máximo. Obviamente que después depende de muchas variables, ¿sí? Sobre todo de la preparación cervical, si hicimos o no, de las gestas previas, bueno, todas esas variables del dolor, ¿sí? Porque al menos a mí algo que siempre me preocupa mucho es el manejo del dolor y bueno, me parece que como tiene múltiples variables, no es lo mismo en cada una de las personas, entonces bueno, también depende mucho de la presencia o no de dolor, el tiempo del procedimiento. Pero en general yo me animo a decir que no es más de 10 minutos. Con respecto al dolor, me parece importante, se dijo todo, pero creo que un poco lo que nosotros queríamos contar y relatar en el proceso de atención y que tiene un montón que ver con el dolor también, es esto de, digamos, que es una situación individual, particular de cada persona, y no olvidarse de eso y como no mecanizar la práctica en sí, sino, digamos, tratar de que sea una atención como personalizada, explicando, dando toda la información necesaria, pudiendo escuchar. Me parece que eso también es muy clave para, para el manejo del dolor. Gracias, chicas. Ahí estás, Gaby. Sí, en realidad no tenía mucho más que lo que comentó Mariana para comentar, porque la idea es que el documento es bastante técnico en el sentido de que decidimos revisar la bibliografía para decir, ¿qué dicen en el mundo sobre esto? Bueno, todo el mundo hace este procedimiento en el primer nivel de atención. O sea, eso es clarísimo. O sea, donde hay aborto legal, se hace en el primer nivel de atención AMEO con tasas de seguridad muy altas y por supuesto de efectividad también. Así que nada, eso quería decir, que eso eh, es una parte del documento, ver la seguridad y la efectividad del procedimiento en el primer nivel de atención, y la segunda parte del documento es decir qué es lo que se requiere tener en una consulta ambulatoria para poder realizar AMEM. Eso, nada más. Sí, no, yo para contar, hoy cuando hacía algunas últimas invitaciones, bueno, ahora es médica generalista, coordinadora de un distrito, me decía, pero van a hablar entonces de hacer AMEU en el primer nivel de atención, si es así, me interesa, contá conmigo, soy la primera.
Bueno, en realidad, bueno, le comentaba que íbamos a contar la experiencia en el CEMAR, que podemos discutir el nivel de atención, claramente es un segundo, es más cercano a un segundo nivel. Pero bueno, yo también le decía que los centros de salud en la ciudad de Rosario, venimos a decir en la mayor parte del país, tienen que realizar muchos cambios edilicios, condiciones laborales, etcétera, de situaciones para, si yo hoy en día imagino hacer una MEU en los centros de salud de Rosario, la verdad que lo veo complejo por las dinámicas que tienen, por la cantidad de usuarias que consultan constantemente por múltiples motivos de consulta. Digo, al menos lo que yo conozco en México son espacios súper lindos, grandes, en donde el espacio de AMEU está un poco separado del resto del centro de salud. Digo, me parece que nos faltan, sobre todo, condiciones edilicias. Después, en relación a lo técnico, no tengo dudas que hay que ir hacia eso, pero me parece que en el ámbito público estamos un poco lejos. Digo, el sistema privado ya tiene grandes experiencias, al menos en Argentina, de AMEU en consultorios externos o en lo que podemos decir un primer nivel de atención. Ujú. Gracias. Tiene levantada la mano Vanina. ¿Vanina? Si no, Rayen, también tenés la mano levantada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, obviamente, escuchar a las compas de Rosario. Uno, cuando deriva a una paciente, yo trabajo en primer nivel de atención en un centro de salud, y obviamente que cuando mando a alguien a hacer una MEU, uno va tranquilo, o sea, los mando tranquilas y le da la tranquilidad, y les puede hablar con tranquilidad de saber cómo la van a recibir y cómo va a ser cuidada. Y cuando vuelven a los controles post-AMEU, obviamente que lo que cuentan es eso que sé que pasa ahí en CEMAR. Respecto a lo del primer nivel de atención, lo que quería comentar es que los primeros niveles de atención en otros países suelen ser bastante diferentes a lo que son los centros de atención primaria en general, y sobre todo acá en Rosario. Por ejemplo, mi consultorio es un container que quedó de la época del COVID, y no puedo imaginar hacer una MEU, por más que lo tenga súper limpio y ordenado, pero empezar a hacer una MEU en ese lugar. Pero sí existen centros de salud, por ejemplo, en el distrito, en el corredor donde estoy coordinando ahora, un centro de salud nuevo, y la verdad que cuando vi un consultorio dije, acá, que además es en el extremo de la ciudad, donde está bastante alejado de un montón de lugares, por una zona nueva, dije, acá se puede hacer perfectamente una MEU, no se necesita mucha cosa, sí, obviamente, condiciones edilicias, como decía Pali, pero en un lugar nuevo, amplio, luminoso. Incluso siempre pensamos que los lugares tenían que ser agradables, receptivos, y el personal acompañar eso, pero la verdad es que yo también soy de las primeras que levanta la mano para poder hacerlos en el Hermes, que es un centro de salud muy hermoso, nuevo, y así que, bueno, ya saben, si van a ampliar a primer nivel de atención, podemos hacer una prueba en un centro de salud, si nos autoriza la MUNI. Sí, la idea del documento, el propósito es, por un lado, reunir esa evidencia que nosotras la hemos buscado y no la hemos encontrado, por lo menos para la Argentina, reunida en un lugar. Y por el otro lado, dar legitimidad a quienes están trabajando en lugares ambulatorios para la prestación, ¿no? Con la idea de que si los lugares finalmente reúnen esas condiciones, y no van a ser todos los centros de salud, porque además para poder hacer AMEU con seguridad, con eficacia, necesitamos tener una casuística, necesitamos personal capacitado, etcétera. Pero sí que no sea un obstáculo no tener esa normativa. Y lo que hemos visto, digo, en el trabajo, sobre todo cuando tuvimos la posibilidad de incidir en instancias nacionales, etcétera, era, bueno, no hay un documento, no hay
la evidencia, no hay una normativa que diga que tiene que haber en un centro ambulatorio, ¿no? Distintas jurisdicciones están moviéndose hacia modelos similares a los que se presentan en el CEMAR, tener en algunas instancias, digamos, de regionalización, un lugar que reúna especialidades ambulatorias, y lo que no queremos es que la MEU quede excluida de esas especialidades, ¿no? Como un servicio que tiene las condiciones y la potencialidad de ser prestado de esa forma, ¿no? Y bueno, y pensamos que un documento de ese tenor puede ser un buen documento de incidencia y de legitimidad, sobre todo para los equipos, ¿no? Gracias. Abrimos si quieren alguna pregunta antes del cierre, algún comentario. Yo quería comentar porque vi que ahí preguntaron sobre los centros y bueno, no sé si era el único lugar en la MUNI en Rosario y no, al momento de hacer este trabajo había 2 centros más de AMEU. Particularmente yo trabajo en el Hospital Roque Sáenz Peña, donde también hacemos AMEU. Y hay otra pregunta, había un comentario sobre la importancia de 2 médicas en el procedimiento más al personal de enfermería, si estaba protocolizado de esa manera. Se nos da de esa manera en nuestro espacio y en nuestro equipo, pero particularmente, por ejemplo, yo puedo decir que hago también procedimientos en otro hospital, donde generalmente terminamos siendo 2 médicas porque hay alguien en formación, siempre hay una médica residente acompañando, pero a veces estoy yo sola con la enfermera, y bueno, tenemos tal vez otros protocolos u otros cuidados u otras vías de manejo ante la eventualidad. Pero como decíamos anteriormente, las complicaciones realmente son pocas y son raras. Gracias, Lola. Quedó una pregunta de Romina de Provincia de Buenos Aires, que pregunta, dice, acá en Buenos Aires se usa miso siempre en general, es nuevo lo de no usar en menos de 12 semanas, me interesa pensando en la falta de medicamentos. Sí, en realidad no es nuevo. Ya bueno, la última de la OMS del 2022 ya lo decía bastante claro, pero antes creo que había alguna de IPAS que también, desde el 2019. En general esto es algo bastante personal, digamos. Yo siempre sugería cuando dábamos algunas capacitaciones, quienes empezaban a hacer AMEU en unas primeras instancias, que utilicen siempre misoprostol, porque bueno, claramente eso puede ayudar un poco en el procedimiento, pero no es una recomendación. Si la recomendación es a partir de las 12 semanas, eso está bastante claro en las directrices de la OMS del 2022. Eh, Así que bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias. Abrimos nuevamente si hay alguna duda, consulta o comentario antes del final. Muchos saludos, muchos agradecimientos y felicitaciones por el trabajo. Les recordamos que dejamos en el chat, dejamos un ratito el chat como para que puedan ver el trabajo, el link para el trabajo. También subimos el link del estudio Lucía que comentaba Mariana, si lo quieren conocer. Y también dejamos la página de Redas. Retomamos un poco lo que habíamos comentado al inicio de la presentación. Desde Redas organizamos durante este año capacitaciones, tanto para médicas, médicos y médiques. Y en esta oportunidad hicimos una convocatoria ampliada también para que nos conozcan y para los equipos de salud. Así que las y les invitamos a conocer la página de Redas, a conocer, a sumarse. Y también es una forma de estar en contacto, de que llegue el boletín y puedan acceder a estas propuestas de capacitación y que proponemos desde Redas. A ver, hay algunos comentarios más. La verdad, muy bien el trabajo, muy bueno, muchas gracias, gran trabajo y felicitaciones. Bueno, agradecerles nuevamente a todas las personas que participaron hoy, somos un montón, estamos muy contentas por la convocatoria
y en particular agradecerles a las compañeras de Rosario, a Lola, a Pali y a Bere por el compromiso, por la participación y por habernos compartido esta experiencia que creo que suma un montón y hay gente de todo el país, así que bueno, eso con el espíritu de seguir compartiendo experiencias e información. Bueno, nada, yo desde mi lugar o desde nuestro lugar agradecer nuevamente la invitación. Nos caracteriza bueno, justo ahora que estamos nosotras tres en el espacio, pero bueno, justo antes habló Ray, es un espacio que fue gestado mucho desde la medicina general y quiero recalcarlo, justo hoy en día comparto el trabajo con dos tocoginecólogas, pero es un espacio donde históricamente transitaron muchas médicas generales. Digo, en relación a una última pregunta que había ahí, bueno, nada, lo pusimos en una de las diapos, la práctica de MEU la pueden realizar no solamente médicas especialistas, sino también médicas no especialistas. En nuestro caso somos médicas especialistas en medicina general, pero bueno, digo que quien se capacite en la técnica puede realizarla y bueno, nada, les invitamos si quieren venir a Rosario, somos un espacio abierto a brindar capacitaciones siempre. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Chau.